Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Una vez más estamos aquí un domingo predicando la palabra del Señor, compartiendo el mensaje del Señor. Mientras no podemos ir al templo, así vamos a estar en este tiempo. Sabemos que nos hace mucha falta ir a la iglesia, pero ya llegará su tiempo en el que podamos reunirnos, cantar juntos al Señor, compartir ese tiempo de compañerismo con cada uno de los hermanos y hermanas y compartir también nuestras bendiciones, nuestras luchas, nuestros problemas, como es la vida cristiana, que es un tiempo de compartimiento, de armonía, de no solamente compartir las cosas buenas, también las cosas malas. Así que, hermanos, damos gracias al Señor. También hemos estado orando por todas y cada una de las peticiones que ustedes nos han dado a conocer, también por algunos hermanos que han perdido seres queridos y que también hemos estado orando por ellos y pidiéndole a Dios para que Dios les dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Quiero esta noche, antes de compartir la palabra de Dios, pues tener un momento de oración. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, queremos darte las gracias esta noche por permitirnos poder compartir este tiempo especial de tu palabra, Señor. Permítenos que esta noche sea tu palabra la que nos pueda hablar directamente a nuestras vidas y que podamos gozarnos, aprender de ella y poder caminar siempre tomados de tu mano. Guarda la vida de todos los miembros de la Iglesia Bautista Monte Calvario, de todos los hermanos de otras congregaciones que siempre están pendientes de las transmisiones. Bendícelos, bendice también a todos y cada uno de los hermanos y amigos también que nos dan el privilegio de que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahí en sus hogares, abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a ver en el capítulo 28 esta noche. Vamos a continuar el tema que empezamos el día miércoles acerca del llamado de Dios al arrepentimiento. Ese es el tema que traemos hoy. El miércoles era arrepiéntete y vivirás, y hoy vamos a ver acerca del llamado de Dios al arrepentimiento. Y vamos a explicar un poquito para que podamos entender el tema que queremos compartir esta noche. Vamos a empezar diciendo que todos los profetas del Antiguo Testamento repiten a través de todo el libro del Antiguo Testamento muchas ocasiones. En todos los profetas repetían estas tres palabras. Esas tres palabras eran pero muy repetidas en todo lo que es el Antiguo Testamento. Y eran las palabras espada, hambre y pestilencia. O sea, Dios juzgaba el pecado, la desobediencia del pueblo de Israel, y Dios levantaba profetas para que estos profetas profetizaran, dieran un mensaje en el cual Dios enviaría espada, hambre o pestilencia. O sea que esté en la palabra, esté en la Biblia, la palabra de Dios, esa parte que queremos enfatizar, que es las pestes, las pestilencias. Dios las enviaba en el Antiguo Testamento, y Dios también hoy sigue permitiendo que esas cosas se sigan dando con un propósito importante. Hoy hablaremos de dos casos de dos profetas de Dios, que Dios los levantó, que Dios los utilizó, que Dios les dio un mensaje para que ellos hablaran al pueblo de Israel y se volvieran a Dios, se arrepintieran a Dios. Y vamos a hablar en primer lugar de Jeremías. Por eso les pedí que abrieran sus Biblias ahí en Jeremías capítulo 28, versículo 8. Jeremías es un profeta que Dios utilizó. Él fue levantado como un profeta de Dios en los años 650, 586 a.C. Jeremías vivía en Judá, y él también en el libro de Jeremías usa alrededor de 14 veces la palabra hambre,
peste, pestilencia, hambre y espada. Utiliza estas palabras alrededor de 14 veces este profeta, el profeta Jeremías. Dios le dio una orden. A través del Antiguo Testamento vemos que Dios le dio una orden a Jeremías y para que él notificara acerca de las pestes que habría de enviar el Señor a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y vamos a ver aquí en Jeremías 28:8 algo interesante. Dice aquí la palabra de Dios, Jeremías 28:8. Los profetas que fueron antes de mí, dice Jeremías, y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Ahí está, mis hermanos. Todos los profetas, y en este caso Jeremías, fueron levantados por Dios, fueron profetas que Dios utilizó para hablarles al pueblo de Israel y profetizaron castigos divinos, profetizaron pestes, ahí lo dice hambre, espada y pestilencia. Profetizaron las pestes. Entonces, podemos ver que Dios en el Antiguo Testamento usó profetas para enviar pestes. Ahora la pregunta que nos hacemos hoy es la misma que nos hicimos hace unos días atrás respecto a con qué propósito, cuál era el propósito que Dios enviaba las pestes al pueblo de Israel. Ya dijimos el miércoles anterior que el propósito era que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, de su desobediencia, de su maldad, de su mal camino, de desobedecer a Dios. Ese era el propósito por el cual Dios envió las pestes en aquel tiempo, y podemos decir que hoy en este tiempo Dios ha permitido esta peste que estamos viviendo con el propósito que la sociedad hondureña, que nuestra sociedad progreseña y aún que algunos que se llaman cristianos puedan arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios. Vamos a ver entonces en el caso de Jeremías un pasaje interesante. Aquí en el versículo, ahora vamos a ver Jeremías 44, versículo 13. Jeremías 44, 13. Dice la palabra de Dios. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Vemos aquí que Dios usa a Jeremías para decirle al pueblo de Israel que Dios enviaría pestes a los judíos que habían estado viviendo en Egipto, que habían sido llevados a Egipto cautivos, y que estos allá en Egipto se habían contaminado con las tradiciones del pueblo egipcio. Entonces Dios levanta al profeta Jeremías para decirles que Dios enviaría pestes, hambres y espada a esos que eran pueblo de Dios, que eran judíos, que habían sido llevados a Egipto, pero que en Egipto habían adoptado las mismas costumbres paganas de los egipcios. Ellos tenían prácticas abominables, prácticas que Dios no aceptaba. Y el pueblo judío, cautivo en Egipto, había adoptado esas prácticas. Es por eso que Dios les anuncia a través del profeta Jeremías y les dice que había de enviar pestes, hambre y destrucción y espada a este pueblo. Vemos entonces acá la primera enseñanza de esta noche. Vemos que el pueblo judío
que había conocido la palabra de Dios, que había conocido los mandamientos de Dios, que conocían cuáles eran los principios establecidos por el Señor. Ellos, en vez de ser luz al pueblo de Egipto, estaban siendo influenciados por los egipcios con prácticas que Dios abominaba. ¿Cuál es la enseñanza aquí en primer lugar? ¿Cuántos podemos ver hoy en día? Muchos que profesan ser cristianos. Vivimos en una sociedad, por ejemplo, donde nadie cree en nadie. La gente no cree en el gobierno, ni tampoco cree en patronatos, ni tampoco cree en ninguna organización, ni ningún gremio. Lamentablemente así es. Nadie cree en ningún gremio. Nadie cree en ningún patronato, en ninguna organización comunal. Se ha perdido la credibilidad en todos estos organizaciones comunales. Pero nosotros, el problema es que aún muchas veces la gente ha perdido la confianza en los cristianos. Ha perdido la credibilidad en los cristianos. Y por eso mucha gente no viene a los pies de Cristo, porque muchos que se dicen cristianos, que se hacen llamar cristianos, dan mal testimonio. Se portan como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Andan involucrados en chismes, en problemas, en pleitos en los trabajos. A veces pueden llegar hasta a tomar cosas que no le corresponden, pero ellos argumentan que son cristianos. Entonces, suele pasar lo mismo que pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo influenciado por los egipcios. Hoy en día el mundo lamentablemente está influenciando sobre la vida de muchos cristianos. Y Dios los llama y les dice a través del profeta Jeremías que él habría de enviar espada, hambre y pestilencia, porque el pueblo se había contaminado con los egipcios. Cosa que hoy, hermanos y hermanas, lamentablemente vemos como muchos hoy en día profesan ser creyentes en Cristo Jesús, pero dan mal testimonio con su vida. Y Dios llama a ese tipo de cristianos a que se arrepientan también, a que se vuelvan a Dios. Miren lo que estaba sucediendo también aquí en Jeremías 44, versículos 3 al 6. Vemos aquí las cosas que ellos estaban haciendo y cómo Dios, como aquí vemos en este caso que Jeremías profetiza a los judíos que estaban cautivos en Egipcio y les hace ver que lo mismo que pasó en Judá iba a suceder con ellos. Miren lo que dice aquí en el versículo 3 de Jeremías 44, 3 al 6. Dice: a causa de la maldad de ellos que ellos cometieron, para enojarme, dice el Señor, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, oiga esto, hermanos, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira, dice el Señor, y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta hoy. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con este pueblo? Los hijos de Dios se apartaron de Dios. Los hijos de Dios, en vez de adorar a Dios, adoraron ídolos, imágenes. En vez de alabar a Dios, en vez de exaltar a Dios, ellos empezaron a adorar otros dioses con D minúscula y se apartaron del verdadero Dios. Ofrecieron incienso, adoración a dioses paganos. No escucharon la voz de Dios, aun cuando sabían lo que Dios les había establecido.
no escucharon la voz de Dios. Hermanos, eso es lo que precisamente hoy está sucediendo con el pueblo de Dios y aún con aquellas personas que todavía no son pueblo de Dios. ¿Están adorando otras imágenes? ¿Están adorando ídolos? Usted podrá decir, yo no tengo ningún ídolo pegado en la pared, pero ya explicamos el otro día que idolatría es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Puede ser el dinero, una cosa, puede ser cualquier situación en la familia, cualquier persona dentro de la familia que le quite el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Entonces, el pueblo de Israel, en vez de adorar a Dios, conociendo los mandamientos de Dios, conociendo que solo a Dios se le debía de adorar, conociendo la palabra de Dios, no siguieron los mandamientos ni los preceptos de Dios. Y por eso es que Dios hoy en día, al igual que aquel pueblo, Dios ha permitido una peste, al igual que el pueblo de Israel, porque el pueblo no ha querido obedecer la voz de Dios. Saben, muchos hoy en día han oído la voz de Dios. Yo he hablado con personas que saben cuál es el plan de Dios para sus vidas, pero están diciendo, yo tengo que sentir para venir a los pies de Jesús, cuando no se trata de sentir, sino de obedecer el mandamiento de Dios. Entonces, Dios nos está llamando hoy en día al arrepentimiento, y por eso es que Dios ha permitido esta pandemia, porque Dios anhela que aquellos que son sus hijos, nosotros que somos cristianos, que conocemos la palabra de Dios, que sabemos la palabra de Dios, que hoy tenemos acceso a la palabra de Dios a través de las Biblias en físico, a través del celular, de diferentes versiones bíblicas. No tendríamos ni tenemos excusa delante de Dios para decir que no conocemos los mandamientos de Dios, porque este pueblo, el pueblo de Israel, conocía la voluntad de Dios, pero aún así este pueblo decidió apartarse y tomar sus propias ideas, sus propios ideales y sus propios conceptos humanos. Entonces, por eso es que Dios levanta al profeta Jeremías para que Jeremías les hable, les anuncie que habría de venir una peste tremenda en la vida de estas personas, por lo cual ellos habrían desobedecido a Dios. Así que Dios anhela, Dios desea que la gente reconozca que aún muchas veces nosotros como hijos de Dios, Dios anhela que nosotros que somos sus hijos también reconozcamos que hemos fallado a Dios y que necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Por eso es el propósito de esta pandemia. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo más. Ahora vamos a ver en el libro de Ezequiel. Ya vimos a Jeremías y ahora vamos a ver a Ezequiel. Ezequiel es un profeta de Dios también, que Dios lo levantó a Ezequiel. Su ministerio empezó en el año 595, 570 a.C., durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Y veamos aquí en Ezequiel, en el capítulo 5 de Ezequiel, versículo 12, aquí vemos que el profeta Ezequiel está anunciando que Jerusalén experimentará pestes y que morirán la tercera parte de sus habitantes. Veamos aquí en Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada, dice el Señor. ¿Quién está enviando este castigo? Dios. Dios lo está enviando. Dios está diciendo acá, a través del profeta Ezequiel,
que Jerusalén experimentaría pestes y que morirían la tercera parte de sus habitantes. Tremendo, hermanos. Hay gente que dice que Dios no castiga. No, si Dios es un Dios de amor, dice. Pero ya dijimos, hermanos, que Dios ha visto cómo esta sociedad en la que vivimos se ha apartado de Él. Dios ha visto cómo en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica, Europa, Dios ha visto la desobediencia de los seres humanos. Dios ha visto cómo hoy en día personas sin temor de Dios se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dios ha visto cómo los gobiernos han permitido el matrimonio entre un hombre y otro hombre y una mujer y otra mujer. Y Dios está totalmente en contra de eso. Es en contra de la voluntad de Dios. Dios ha visto cuántas personas han sido asesinadas, no solo en nuestro país, sino en todos los países de Latinoamérica sobre todo. Dios ha visto en los Estados Unidos cuando entra un joven y mata a sus compañeros de estudio, mata a los profesores. Dios ha visto cuando una persona es secuestrada, violada y asesinada. Dios ha visto cuántos gobiernos de Latinoamérica y aún la sociedad misma, el robo es algo común en la vida de la ciudadanía de este tiempo. Dios ha visto todo eso. Dios ha visto cuántas personas lo rechazan. Dios ha visto cuántas personas odian las iglesias, odian a Dios. No lo dicen con su boca, pero con sus acciones lo demuestran. Dios ha visto todo eso. Y al igual que Jerusalén habría de ser destruida, dice la palabra de Dios que Dios enviaría pestes y dice que en Jerusalén morirían alrededor de la tercera parte de sus habitantes. Tremendo, mis hermanos. Todo eso como consecuencia de la desobediencia de los hombres. Que el hombre quiere vivir su vida a su estilo. El hombre quiere determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Quiere asumir el papel de Dios al determinar qué cosa es buena y qué cosa es mala. Cuando la Biblia enseña claramente que el único que puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios, no son los hombres. Pero el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y por eso Dios ha permitido esta pandemia. Dios ha permitido esta pandemia, pero Él quiere que la gente se arrepienta. Quiero que veamos aquí en Ezequiel también, en Ezequiel capítulo 5, vemos aquí en los versículos 7 y 11, dice la palabra de Dios: Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, dice el Señor, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Y el versículo 11 dice: Por tanto vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y hermanos, vemos que el pueblo de Israel fueron más desobedientes, dice aquí el versículo que leímos, que las demás naciones que no conocían del verdadero Dios. Vemos que el pueblo de Israel tenía conocimiento de Dios, sabían qué debían hacer y qué no debían hacer, pero querían hacer las cosas que ellos deseaban hacer.
Y vemos entonces, tanto en el ejemplo de Jeremías como en el ejemplo de Ezequiel, que las pestes vienen como consecuencia de la desobediencia a los mandatos de Dios. Dios, al igual que con Israel, esperaba el arrepentimiento. Dios ahora, en este tiempo, Él desea que la gente se arrepienta y se acerque a Dios. Vemos aquí que estas personas, este pueblo de Israel, era un pueblo que tenía conocimiento de las verdades de Dios, pero aún conociendo las verdades de Dios, se alejaban de Dios. Dios llama hoy a ese tipo de cristianos que saben las cosas de Dios, pero que no quieren obedecerlas. Dios llama a ese tipo de cristianos hoy al arrepentimiento. ¿Cuántos hay que saben que tienen que hacer algunas cosas, pero no las hacen? Porque ellos no quieren obedecer a Dios, han endurecido su corazón. Dios ha permitido esta pandemia para que la gente que ha endurecido su corazón se acerque a Dios, reconozca que ha fallado a Dios. Este mundo que vivimos está haciendo las cosas que bien le parecen. Está haciendo las cosas y determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. El mundo está determinando qué cosas hacer y qué cosas no hacer, cuando es Dios el único que le corresponde el papel de determinar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Hoy van a ver ustedes que hay familias que prefieren que sus hijos sean fumadores, bebedores, que se droguen, pero no cristianos. Hay muchos que consideran que volverse cristiano es arruinarse la vida. Hay muchos que consideran que volverse cristiano es entristecerse la vida. Muchos ven, porque esa es la visión que tienen humanamente, que volverse cristiano es arruinarse, es perder el gozo, cuando no es así. La Biblia dice que la verdad en que estamos en Cristo nos hará libres y nos podemos gozar. Anoche tuvimos con los hermanos caballeros un culto especial a través de las redes y nos gozamos, sanamente nos gozamos, porque la vida cristiana es de gozo, de alegría, pero en el marco de los propósitos de Dios, porque Dios ha establecido leyes para que nosotros no salgamos heridos ni afectados por desobedecer los mandatos de Dios. Es por eso que hoy tenemos esta peste. Es por eso que hoy vemos una sociedad que ha perdido sus valores, porque es por eso que Dios ha permitido esta peste, para que nosotros reconozcamos que como sociedad hemos andado mal. Para que nosotros reconozcamos que como sociedad hemos dejado a Dios. Para que en cada hogar se reconozca que como sociedad, como hogar, hemos abandonado a Dios. Dios ha dejado de ser el centro en los hogares, y ahora en los hogares el centro son las cosas de este mundo, y por eso Dios ha permitido esta peste. Dios ha permitido esta peste porque hemos visto cómo los hombres que deberían de ser ejemplos en sus hogares, que deberían de ser cabeza de hogar como Dios lo estableció, han abandonado a su esposa, a sus hijos. Me decía una señora el otro día, y ahora no solo los hombres han abandonado a sus esposas ni a sus hijos, sino que las mujeres también están abandonando a sus hijos. Y hoy podemos ver hijos criándose solos. Esa no es la voluntad de Dios. Dios ha visto todo eso. Él ha visto la promiscuidad. Él ha visto esta sociedad en la que vivimos contaminada. Dios ha observado
la vida de cada uno de los que vivimos en esta nación, y Dios anhela que nosotros nos volvamos al arrepentimiento. Quiero que veamos un pasaje más, aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Dios una vez más, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14, Dios, al igual que le hizo el llamado a aquel pueblo al arrepentimiento, Dios también hoy nos llama a nosotros. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14. Dice aquí la palabra de Dios: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, ahí vemos aquí el pacto de Dios con Salomón. Y le dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo. Y dice aquí el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que Dios, mis hermanos y personas que nos escuchan y nos ven, Dios ha permitido esta pandemia para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirse de nuestros pecados? ¿Qué significa arrepentirse del pecado? Significa reconocer que hemos fallado a Dios y que necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos que Dios pueda limpiar nuestras vidas, reconocer nuestras faltas y pedirle perdón a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Dios anhela que nosotros nos volvamos a Él. Así que ese es el llamado de Dios. Y por eso Dios ha permitido esta pandemia. Porque Dios anhela que la gente se arrepienta. Y déjeme decirle que lamentablemente muchos no lo están haciendo. Están viviendo su vida peor aún ahora que están sin hacer nada, lamentablemente. Por eso Dios seguirá enviando cosas y señales. Y vemos que Dios cada día, dice la Biblia, como la mujer encinta que ya se aproxima a dar a luz, cada día estamos viendo cosas tremendas. Estamos viendo señales importantes y la muestra de que Dios está llamando al mundo entero al arrepentimiento. Ya días en nuestro país venimos experimentando situaciones difíciles. Yo recuerdo el 28 de mayo del 2009 cuando hubo ese temblor que estremeció nuestro país. Se cayó el puente de la democracia. Recuerdo que muchas cosas sucedieron y aún muchas radioemisoras empezaron a poner cantos cristianos, radioemisoras que no eran cristianas. Pero a veces los seres humanos, solamente cuando estamos en los problemas, nos acordamos de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere un genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento significa reconocer que hemos pecado contra Dios y apartarse de ese mal camino y vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que ese es el llamado de Dios, mis hermanos, que Dios quiere, anhela y desea de cada uno de nosotros. Por eso Dios ha permitido esta pandemia para que la gente se arrepienta. Y el que no se arrepiente va a sufrir las consecuencias. Va a cosechar lo que ha sembrado. Va a experimentar cosas terribles si no se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor Jesús,
queremos darte gracias, Señor amado, por este día tan especial, en la que tú, Señor, usaste al profeta Jeremías, en la que tú usaste también, Señor, a muchos profetas aquí en el Antiguo Testamento, haciéndole un llamado al pueblo al arrepentimiento, llamando al pueblo y anunciando castigos, pestes, hambres, espada sobre pueblos desobedientes y paganos. Hoy, Señor, al igual que esos pueblos, que el pueblo de Israel era anunciado su castigo por medio de los profetas, hoy, Señor, tú has permitido esta pandemia para anunciarnos a nosotros que andamos mal y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer: arrepentirnos. Ya hemos solucionado el 50% del problema. Ahora viene la parte de vivir de acuerdo a los propósitos que están establecidos en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice la Iglesia Bautista Monte Calvario. Bendice cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia, todos aquellos que han estado pasando problemas y dificultades en estos días, Señor. Fortalécelos y bendícelos. Y, Señor, ayúdanos para que todos estemos unidos en un solo sentir, reconociendo, Señor, que hemos pecado contra ti y que necesitamos arrepentirnos. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo a cada uno, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo. Sigamos adelante con los grupos de estudio bíblico los viernes a través de las redes sociales, con las oraciones en los hogares, el estudio de la palabra de Dios en los hogares, y también estar pendientes los miércoles y los domingos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y adelante en Cristo Jesús. Hoy vengo a tu presencia. Haz esta canción tu oración. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar
tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer